Vamos a leer primeramente en el libro de Génesis. Dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Conocemos esta parte de la escritura, conocemos la historia, y hay un juicio ciertamente para la humanidad en su desobediencia, en el pecado. Hay una advertencia, se le deja al hombre y a la mujer en conocimiento de lo que ocurriría si ellos morían, si ellos pecaban, perdón. Y si ellos pecaban, entonces iban a morir. Y uno podría detenerse a hacer muchas lecturas del significado de esta advertencia, del significado de morir. ¿Cómo es que iban a morir? ¿Le está el Señor advirtiendo que iban a morir espiritualmente? ¿Que iban a ser separados de la gloria de Dios? ¿Que iban a dejar de vivir? ¿Que iban a dejar de existir? ¿Cómo es que se cumple esta advertencia del Señor? ¿Y cómo es que entra a jugar también la misericordia al momento del juicio? Luego en el relato de este mismo acontecimiento sabemos que ellos no mueren, pero sí son separados de aquel lugar y aquella condición de comunión y de paz que tenían con su Creador y con su Señor. Cuando ellos son expulsados del huerto, el Señor los viste. El Señor los viste. Y Él los viste con la piel de un cordero. Esto es muy importante porque sabemos inmediatamente entonces que ocurre un sacrificio, que en su misericordia y en sus planes el Señor estimó conveniente que ellos no fuesen eliminados, que no fuesen purgados como criaturas. El Señor pudo haber hecho otra creación, pero el Señor no quiso la aniquilación para Adán, para Eva y para la creación, que ya había sido corrompida a causa del pecado de la humanidad, sino que el Señor pone en marcha su plan eterno de redención. Y en ese plan eterno Él consideró que iba a obrar las sustituciones. Por eso que el Señor sacrifica un animal según el principio bíblico y según el concepto divino, que tenía que ser inocente, sin mancha, perfecto, porque ese animal ya estaba haciendo sombra, ya estaba haciendo por así decirlo, un tipo del Señor Jesucristo. Adán y Eva, primeramente, se visten de hojas, pero luego el Señor los viste con la piel del animal. Ellos son revestidos de inocencia, son revestidos de justicia, porque aquella vestidura con que fueron creados la habían perdido a causa del pecado. Obra la sustitución, obra el revestimiento de la justicia, que es un principio que está del comienzo hasta el final de la Biblia. Incluso ahora nosotros hemos sido revestidos de la justicia del Cordero que quita el pecado del mundo, de la justicia de Cristo, y allí comienza ya a mostrarse este principio. Cómo la muerte de un Cordero puede ocupar el lugar del juicio de la muerte que correspondía a Adán y Eva. Dice Santiago 1:15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, la muerte. Es decir, haciendo una analogía con el concebir y con el dar a luz, que es algo tan natural y es transversal a toda persona. Todo en un momento en que nuestra madre dio a luz, ¿cierto? Nacimos, todos fuimos concebidos, y se ocupa esta analogía
respecto al pecado y a la muerte. Entonces el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay un orden, está la concupiscencia, después la concupiscencia concibe, da a luz el pecado, y el pecado, luego que es consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia produce pecado y el pecado produce muerte. El efecto inmediato, y si es que se le puede llamar natural, del pecado es la muerte. El Señor nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Pero esta no es una decisión, por así decirlo, arbitraria. No es que al Señor simplemente se le ocurrió que el pecado se paga con la muerte, sino que en sus principios, en sus estatutos para su creación y en, por así decirlo, en su esencia, y de la manera en que Él creó todas las cosas, cuando el hombre, cuando la mujer desobedecen a su creador, conciben muerte inmediatamente. Es como el efecto natural que produce el pecado. Nosotros estamos acostumbrados a ciertos efectos que tienen ciertas causas naturales, por ejemplo. Sabemos que si hay un día soleado en Valparaíso, de mucho calor, es muy probable que a eso le siga un día con bruma y con niebla, porque se evapora, ¿cierto? Produce evaporación en el mar, y hay un efecto y una causa que tiene que ver con un proceso natural. De una manera similar, la muerte sigue al pecado de manera natural. Es decir, según Romanos 6:23, si alguien sirve a la muerte, si alguien trabaja para la muerte, va a recibir un salario si alguien sirve al pecado, si alguien trabaja para el pecado, si alguien está contratado, por así decirlo, por el pecado, el efecto posterior y el salario que va a recibir es la muerte. Y en contraste con lo que significa un trabajo y un salario, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos enseña también el Señor que en Isaías 53:5, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, el precio que tenía nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor ocupa nuestro lugar en esa muerte, en esa muerte. Eso nos correspondía a nosotros, ese juicio nos correspondía a nosotros, pero a todo aquel que cree no es necesario que pase por ese juicio, sino que el Señor ocupa ese lugar. Pero la muerte es, al parecer, como vamos descubriendo y como vamos confirmando, aquello que pone las cosas en equilibrio nuevamente. Cuando hay rebelión, cuando hay pecado, la muerte restablece, por así decirlo, la justicia, restablece las cosas a un equilibrio, y es satisfecha la justicia y los principios de Dios en cuanto al pecado. El pecado es opuesto a la vida. El pecado circula y va en una dirección totalmente distinta a lo que es la vida. Entiéndase la vida en un sentido muy amplio, incluso en un sentido biológico. El pecado atenta contra la vida. Nos dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se puede extraer el pecado si no hay un derramamiento de sangre. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Habían rituales, habían una serie de ordenanzas y una gran variedad de holocaustos y sacrificios que se hacían por el pecado del pueblo, por el pecado del mismo sacerdote, por un pecado en particular, también una vez al año. Todo se purificaba con sangre. Y sin ese derramamiento de sangre, que por tradición y por ordenanza del Señor tenía el pueblo de Israel, no se podía
remitir el pecado. Bien. Cuando uno escribe una carta, uno especifica quién es el remitente, es decir, quién es el que al que se le puede devolver, a lo mejor, o remitir esta carta, este mensaje. ¿Bien? Se remite a. ¿Bien? Es como devolver, extraer, ¿cierto? Sacar. La remisión de los pecados es eso que permite sacar el pecado, ¿bien? Devolverlo, extraerlo de una persona. 1 Corintios 15:3 nos enseña que, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol está hablando en un sentido como iglesia, ¿cierto? Un apóstol escribiendo a una iglesia en Corinto. Entonces, está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. A veces leemos de manera muy genérica o muy universal o muy general este tipo de versículos, pero si uno lo aterriza, si uno piensa, Cristo murió por nuestros pecados, por mis pecados, por los pecados de los que han creído, están escuchando, por los pecados de aquellos que están en la congregación de Cerro Jiménez, el Señor murió por nuestros pecados. Ese efecto, esa paga que tenían nuestros pecados, han sido sufridos, han sido pagados por Cristo. Cristo pagó ese precio. Algo que era sumamente necesario, la muerte, algo tremendamente necesario de parte del Señor, esencial, no puede faltar si quiere usted, si alguien desea remitir sus pecados y por consecuencia remitir su culpa y también por consecuencia evitar la muerte eterna, la separación por los siglos de su creador, de quien es fuente de toda vida, de quien es el único que puede conocernos realmente como somos, de aquel que puede llenar nuestra vida. La muerte implica algo mucho más que silencio, oscuridad, y toda esta experiencia que podemos expresar con metáfora o de manera visual, pero la muerte implica una ausencia y un justo abandono por quien nos creó y por quien dio todo por redimirnos. En ese sentido podemos ver que el Señor hizo algo que era sumamente necesario. ¿Por qué es necesaria la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte, porque hay pecado en el mundo, porque hay pecado en nosotros, porque el pecado es real, primeramente, porque el pecado es algo que Dios no puede pasar por alto, porque el pecado es un asunto de urgencia, no es un punto que podemos evitar en nuestra intención de relacionarnos con Dios o cuando hablamos del Señor. Y pareciera que este es el punto en que nadie, el punto que todos evitan o nadie quiere hablar, porque muchas personas pueden ser simpatizantes de la Escritura, pueden hablar de historias bíblicas, pueden tener simpatía por las iglesias o por las personas cristianas, pero respecto al pecado es algo que se evita, es algo que a nosotros no nos gusta reconocer que somos o que pecamos o que somos pecadores. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿quién determinó que Jesucristo fuese el Cordero de Dios? ¿Cómo es que se llegó a establecer que el único, el idóneo, el único digno, el perfecto sustituto sería Cristo? Dice Hechos 2:22, lo estábamos leyendo en el día martes para nuestro estudio. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si dijera entregado por el anticipado conocimiento de Dios, uno podría atribuirle otras causas a la muerte del Señor. ¿Bien? Pero dice claramente un determinado consejo. Bien, hay un consejo que se determinó, que no estuvo expectante en su presencia a lo que iba a ocurrir en ese punto de la historia. Y estas son, por ejemplo, el anticipado conocimiento de Dios. Para nosotros es anticipado, pero para el Señor no es anticipado saber algo que va a ocurrir en el futuro, porque para Dios todas las cosas están frente a sus ojos, el pasado, el presente, el futuro. Y lo otro interesante acá es que hay un consejo. Bien, hay un consejo de Dios o hay un consejo divino. Nosotros cuando tomamos una decisión, podemos tomar una decisión en base a nuestro propio consejo o en base a un consejo con alguien más. Por ejemplo, imagino que en el caso de un matrimonio que quiera tomar las decisiones en consenso, necesita una especie de mutuo consejo para llegar a tomar una decisión. Si es una decisión que tiene que ver solo conmigo, yo puedo tomarla solo, pero aún así yo establezco como especies de acuerdos internos, por ejemplo. Yo digo, yo necesito esto, pero tengo esta cantidad de dinero, tengo estas necesidades y tengo una serie de aspectos que considerar, y entre todos esos aspectos yo llego a un acuerdo personal y tomo una decisión. Nuestra persona, nuestra personalidad es mucho más sencilla de lo que es, infinitamente más sencilla de lo que es la persona divina. Sabemos que Dios es uno, pero es en tres personas. La misma sustancia, pero en tres personas. Y cuando pensamos en el consejo divino, entendemos que hay un acuerdo, que hay una armonía entre tres personas que son la misma, el mismo ser. Bien. Y en ese sentido, cuando pensamos que Dios determinó desde la eternidad que Cristo iba a ser ese Cordero, que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a remitir nuestros pecados, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mutuo acuerdo. No es que el Padre quería una cosa, el Hijo quería otra y el Espíritu Santo quería otra distinta. Y después, en su actuar sucesivo en la historia, con su pueblo iba a hacer cosas, por así decirlo, que iban a tener desacuerdo, conflicto. Para nada, sino que Dios actúa en un consejo mutuo, perfecto, en armonía, y la persona divina completa establece que Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Bien? Es lo que Dios ofrece como Cordero. Pensémoslo de la manera en que muchas veces nosotros hacemos recomendaciones, y cuando también nosotros buscamos una recomendación, le preguntamos a alguien que se maneje en un tema. Si yo quiero saber algo de vehículos, por ejemplo, le pregunto a Cristóbal, y Cristóbal me puede dar algún consejo, me hace una recomendación, me dice, mira, esto puede ser. O en un tema, por ejemplo, de la psicología, puedo hablar con Felipe, y así uno puede buscar voces que puedan tener más validez en ciertos temas. Y si nos detenemos a pensar cuál es la validez y cuál es la opinión y cuál es la sabiduría que tiene incluso Dios mismo para decir, miren, este es el sustituto ideal, perfecto, que te va a dar salvación si confías en Él. El Señor es el candidato perfecto. Es por eso que en el libro de Apocalipsis se le glorifica y se le exalta como el único digno. El único digno. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto fue establecido desde la eternidad por la persona divina
en un consejo entre sus 3 personas. Siguiente pregunta, ¿por qué Jesucristo? La respuesta anterior ya responde un poco a este hecho, pero hay ciertas características que tiene el Señor que le establecen, le muestran como un sustituto perfecto. La primera de ellas que viene a mi mente es, por supuesto, su inocencia, su justicia, es su obediencia, su pureza. Éxodo 12:5 nos muestra más o menos cómo eran los animales que tenían que ser utilizados para el sacrificio. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay nada en él que sea contaminado, que no hay ninguna mancha, no hay ningún pecado, no hay engaño, no hay nada tránsfugo, por así decirlo, no hay nada de lo que desconfiar. Todo en Cristo es digno de confianza, es digno de admiración. Y delante del Padre, Jesucristo es aquel Cordero perfecto, es aquel Cordero sin mancha. Y eso quedó confirmado cuando Cristo presenta su sacrificio luego de ascender al cielo, y ese sacrificio es acepto, un holocausto agradable en la presencia del Padre. Juan 1:29 también, cuando vio Juan a Jesús, dice que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su justicia y inocencia es una característica esencial para para poner su vida en lugar nuestro. También por la posibilidad de que siendo Dios mismo podría resucitar y dar nueva vida a otros. Y esto es bien importante y muchas veces se nos pasa por alto porque la obra redentora está compuesta no solo de muerte, sino que también de vida. La obra redentora tiene, por así decirlo, 2 partes que van unidas la una con la otra, que son indivisibles y que ambas son sumamente necesarias para que nosotros podamos tener salvación. Cuando Él muere en la cruz, Él muere y nosotros estamos allí muriendo con Él. Nosotros somos juzgados en Cristo. Nosotros morimos en Cristo. Nosotros alcanzamos remisión de pecados en la obra allí en la cruz. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, nosotros estamos naciendo una nueva vida junto a Cristo. Nosotros estamos viviendo en novedad de vida. Nosotros estamos naciendo de nuevo. Y eso lo estamos haciendo juntamente con Cristo. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la gran promesa de la salvación. Esa es la gran promesa de la redención. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso en el contexto de Lázaro, cuando estaban allí lamentándose sus familiares por él, y Cristo, el Señor, aprovecha esa instancia para mostrarse él también como la resurrección y la vida. Solamente el Señor, al ser Dios mismo, Él podía levantarse entre los muertos y, por así decirlo, también levantarnos a nosotros de entre los muertos. Porque una cosa es ser juzgado por algo, es obtener justicia delante de Dios, pero otra es ser llevado a una nueva vida, e incluso a una vida que es mejor que la anterior, mucho mejor. No solamente una oportunidad, un salvarse de algo y continuar igual, sino que el Señor Jesucristo nos muere por nosotros, ocupa nuestro lugar y nos levanta a una nueva creación. Dice la palabra que la Escritura, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y aquí vosotros sois una nueva creación. No lo dice textual, pero hay otras traducciones que
apuntan a aquello, una nueva creación, un nuevo poema, ¿cierto? Una creación totalmente nueva. Bien, respecto al anterior y también en calidad, en cualidad, es distinta. Y eso solamente lo podía hacer alguien que fuese Cristo mismo. Solamente por nuestro vínculo, unión con Él en la obra redentora es que nosotros llegamos a vivir esta vida nueva. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Punto siguiente, también porque no había nadie que nos amara tanto como para dar su vida por nosotros, y esto es importante. Nadie ha tenido tan profundo amor por nosotros como el Señor. Nadie estaba dispuesto a tal sufrimiento por amor a nosotros. Nadie nos ama de esa manera. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y nosotros nos podemos incluir en esa expresión que dice los suyos, ¿cierto? Aquellos que había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Aunque Dios hubiese designado a otra criatura o a otra persona para que muriese por nosotros, esto no habría sido suficiente porque solo Cristo nos ama de esa manera, que Él es capaz de poner su vida por nosotros. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué gozo fue puesto delante de Cristo? Que sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿Cuál es su alegría? Nosotros tenemos ciertos gustos, a lo mejor nos gusta viajar a algún lugar o estar con cierta gente, y hay cosas que nos producen mucha alegría, mucho gozo. Cuando uno está estresado, a lo mejor trabajando, estudiando, y piensa en algo que a lo mejor lo motive para seguir estudiando y para salir de eso lo antes posible, uno piensa en algo que nos produzca alegría, no en algo que nos produzca tristeza o más estrés. El Señor, si pensaba en algo que le producía gozo, era en los suyos. El Señor dice, nos enseña que Él anhela estar con nosotros. Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Incluso más adelante también en libros como Efesios se nos habla de cómo la iglesia, cómo esta nueva creación, que su cuerpo es su plenitud, es la llenura de Cristo. No solamente Cristo es la llenura de la iglesia, ¿cierto? No solamente Cristo es nuestro todo, sino que la iglesia, es decir, el conjunto de los suyos, es su llenura, su gozo. ¿Bien? Y por ese gozo puesto delante de Él, dice que Él menospreció el oprobio, el desprecio, la burla, poco valor tenía para Cristo por aquel gozo puesto delante de Él. Hay un amor inconmensurable en Cristo hacia nosotros. De eso se despliega también que nadie hubiese sido tan obediente para cumplir esta misión. Nadie hubiese obedecido de esa manera. Si bien el hecho de que haya sido el Señor Jesucristo la ofrenda por nuestros pecados, no quiere decir que en cuanto a un orden, fue Jesucristo el enviado por el Padre. ¿Bien? No es que el Señor Jesucristo, como persona de la divinidad, Él haya dicho, yo voy a ir y el Padre haya concedido, sino que fue Él enviado por el Padre. Ese es el orden en el que ocurren las cosas. El Padre envía al Hijo y el Hijo obedece. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, en Mateo 3:15 dice, deja ahora porque así conviene, cuando iba a ser bautizado por Juan. Y Juan no quería bautizarlo porque no era digno. En sus palabras dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En el Señor está el constante deseo y responsabilidad de cumplir toda justicia.
Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una obediencia. Y siendo hombre fue el obediente, y aún siendo obediente como hombre, se humilló a sí mismo en una obediencia que le llevó hasta la muerte, y hasta una muerte dolorosa. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y este versículo es muy especial, la oración del Señor en Getsemaní, porque nos muestra que la muerte no es algo ligero para el Señor. La muerte no era un mero trámite, ¿ya? No por ser Dios encarnado, Él iba a menospreciar, por así decirlo, en este caso, la muerte, o la iba a subestimar. La muerte es probablemente y como dice la Escritura, el postrer enemigo, el enemigo que prevalece hasta el final, la muerte. Y el Señor siente angustia frente a la muerte. No era algo que él era indiferente por ser Dios. Muchas veces nosotros vemos películas donde hay superhéroes, donde hay seres con muchos poderes y que tienen tanto poder que incluso hay cosas que no les dan miedo. Y que por lo tanto uno infiere que no le significa mucho sacrificio y como que pierde la gracia incluso. Para el Señor la muerte era algo serio, ¿bien? Tanto así que Él ora y pide al Padre que si es posible, que si hay una posibilidad, que si hay otra opción, que pase de Él esta copa, que pase de Él esta muerte, esta amargura que tenía que beber. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tal vez la obediencia consiste a veces en eso, en que uno no quiere hacer algo, en que no es agradable lo que el Señor nos está pidiendo, pero que más allá de lo que es agradable y lo que no es agradable, que mi motivación de base principal sea hacer la voluntad del Padre y no hacer mi propia voluntad. También era necesario que el Señor Jesucristo fuese nuestra redención para ser exaltado de la humillación y restaurar el reinado divino humano sobre la creación. Esto tal vez es tema como para otro, a lo mejor para otro momento, pero el Señor Jesucristo fue exaltado. El Señor no fue el mismo antes de la encarnación que después de la exaltación. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero esto se escribe después de la humillación. La humillación, ese descenso hasta lo sumo, hasta el polvo, hasta la muerte, y luego el ascenso posterior del Señor en exaltación, partiendo por la resurrección, por la ascensión y su glorificación, el Señor es exaltado sobre todo nombre. ¿Bien? Dice Apocalipsis 5:12, cantaban y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, miren, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno. Pero ¿quién es digno? El Cordero que fue inmolado. ¿Pudo haber habido alguna exaltación, alguna glorificación sin el sacrificio, sin la cruz? La Biblia nos enseña que a causa del padecimiento, a causa de la cruz, a causa de ser inmolado, el Señor es exaltado y es glorificado hasta lo sumo. Y es no solamente como Dios hecho soberano, sino que como Dios hombre. Y eso es clave, porque nos incluye a nosotros en esa semejanza. Él reina sobre nosotros como hombre y como Dios. Reina sobre la creación, reina sobre los cielos,
reina sobre sus criaturas celestiales también, y Jesucristo será exaltado. Él tendrá todo el poder, todas las riquezas, toda la sabiduría, toda la fortaleza, toda la honra, la gloria y la alabanza. Y eso a causa de la cruz. Sin la cruz no hubiese sido posible que el Señor hubiese alcanzado tal gloria, tal exaltación hasta lo sumo. Y ahí uno se da cuenta por qué el Señor, por qué Dios mismo determinó en su anticipado conocimiento, allí en la eternidad, que Cristo fuese el Cordero. Era la voluntad de Dios exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. También, ¿por qué es necesario que Cristo sea el sacrificio de nuestros pecados? Para, como hombre, identificarse con nosotros en semejanza, en cercanía, y así también reivindicar su creación. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Hay una gran diferencia entre el primer hombre y el postrer Adán. El postrer Adán es Cristo. El postrer Adán es Cristo. Y Adán fue hecho alma viviente antes de la caída. Era como se diría, un nefesh viviente, un alma viviente. El alma en el concepto hebreo. Es decir, una criatura completa creada por Dios, viviente, ¿bien? Un ser viviente. Y el postrer Adán, Cristo mismo, no solamente viviente, es decir, que tiene un estado en el cual vive porque ha recibido vida de Dios. No, Cristo es un espíritu, ¿bien? Vivificante. Dios es espíritu, nos dice la Escritura. Y es un espíritu que no solamente vive, sino que otorga vida, es capaz de vivificar, es capaz de dar vida, de resucitar de los muertos y de darle vida a aquellos que no la tienen. Es de otro nivel, por así decirlo. El postrer Adán es de otro nivel. ¿Y por qué se compara mucho con Adán? Porque Adán, en su inicio, era una especie de rey sobre la creación, un representante también, una especie de sacerdote, un sacerdote rey que representaba a la humanidad delante de Dios y que representaba a Dios representaba la creación delante de Dios y también representaba a Dios delante de la creación, con tal atribución que él podía ir y ponerle nombres a las criaturas. Él podía darle nombres a las criaturas, le dio nombre a Eva, por ejemplo. Podía reinar junto a Eva. Había una autoridad y había una comunión, también un servicio y una misión de hacer fructificar la tierra y de llenarla. Tenían que labrarla, tenían que procesar también la creación para incluso llevarla más allá. Dios no creó un huerto y todo para Adán y Eva para que lo dejaran como estaba, sino que el Señor les dijo que primero que la llenen y que la fructifiquen, es decir, que produzca más aún, que la creación sea aún mejor de lo que ya era. Por lo tanto, tenía una autoridad, pero el postrer Adán, que es Cristo, es aún mucho mejor, porque no solo es alma viviente, sino que ahora es espíritu vivificante. ¿Bien? Y en nuestra semejanza con Cristo, incluso la Escritura nos enseña que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, el Señor nos encausa, nos encamina a algo mucho, mucho mejor. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos a Cristo exaltado al final de la historia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo potestad me está en el cielo y en la tierra. Todo poder les ha dado Cristo por el Padre a causa de su sacrificio en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad. No hay lugar, ni entre las criaturas celestiales, ni entre los seres humanos aquí en la tierra, que se le escape al poder de Dios.
Así que esa mirada de Cristo exaltado y Cristo soberano es muy importante, sobre todo cuando vemos que las cosas se salen de control, cuando vemos que el mundo parece que tiene las riendas de la historia, que pueden hacer y deshacer, que pueden cambiar las cosas como les parece. No olvidemos que Cristo es soberano. Y si pueden hacer esta cosa u otra es porque Él lo permite. La Escritura nos enseña, por ejemplo, que Dios saca y pone reyes también. El Señor mismo le dice a Pilato que no tendría ninguna autoridad, ninguna potestad si no le fuese dada desde arriba. Y por último, ¿cómo es que uno puede morir en lugar de muchos? Porque si peca uno dice, bueno, que uno se ponga en el lugar de uno, está bien. Pero si pecan dos, ¿cómo es que uno puede morir en lugar de dos? ¿Cómo es que uno puede morir en lugar de millones? Incluso. ¿Cómo es que uno puede ser el representante de muchos? Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo? Que el pecado entró no por los muchos, sino que la puerta del pecado fue un hombre. ¿Bien? Un hombre. La puerta del pecado fue un hombre. Por allí, ¿cierto? El aguijón, ¿cierto? El aguijón del pecado hirió a la humanidad y le causó muerte. Y en Adán todos pecamos. A lo mejor esto puede resultar confuso, o tal vez no. A lo mejor para algunos es fácil entenderlo. Pero a mí personalmente me ayuda a entenderlo desde el punto de la representatividad que significa Adán. ¿Cómo es que Adán es el representante allí en el Edén de toda la humanidad? Como una persona que realmente existió, no como un personaje mítico o ficticio, sino como alguien que realmente existió, fue establecido, determinado por Dios que él representase a la humanidad. ¿Bien? Y como representante de la humanidad, él pecó y todos pecamos. Si tenemos un representante, por ejemplo, en nuestro país, a nivel nacional, que firma un acuerdo y establece que desde la quinta región hacia el sur todo va a ser territorio argentino, es como si todo el país está firmando tal acuerdo. Si existe un representante que decide irse a la guerra, irse a alguna guerra, en su calidad de representante, es como si todo el país firmara por él, porque ha sido elegido por una supuesta mayoría o por una mayoría que le otorga esa representatividad. Ahora, en la escritura aquí en el caso de Adán funciona de manera similar, aunque no completamente. No es que nosotros hayamos votado por Adán para que él sea nuestro representante, pero sí Dios lo eligió. Bien, Dios se encargó de establecer que Adán fuese él nuestro representante. Y el Señor eligió el representante perfecto. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecamos. Y probablemente si nosotros hubiésemos estado allí en los zapatos de Adán y de Eva, hubiésemos tomado la misma trágica decisión de desobedecer a Dios y de comer de aquel fruto y de establecer nuestros propios principios sobre lo que es bueno y lo que es malo. Dice el versículo 15, el mismo capítulo, el capítulo 5 de Romanos, pero el don no fue como la transgresión. Miren, el don o el regalo de parte de Dios no fue como la transgresión o como la desobediencia de Adán. ¿Por qué no fue así? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿bien? Porque si por el pecado de uno murieron todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miren, si el pecado de Adán, si la transgresión de Adán produjo muerte en muchos, abundaron mucho más. El efecto es mucho más, por así decirlo, increíble. La manera en que ocurre es aún más increíble, porque
abundaron mucho más para los muchos, para todos los que estaban ya muertos en delitos y pecados a causa de esta transgresión, abundaron para todos ellos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, de un hombre. Un hombre se hizo cargo del efecto que tuvo la transgresión de Adán en toda la humanidad. Un hombre. Y para el Señor, para Dios, que es soberano, la obra de Jesucristo es válida tanto por lo que es el Señor Jesucristo como persona en su naturaleza divina, en su justicia, en su obediencia, en su amor por nosotros, tanto como que el Señor Jesucristo es representante de todos aquellos por los que Él muere y por todos los que creen en Él. Levítico 16:15 nos dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Acá tenemos que un animal, el macho cabrío, uno, es un sacrificio en expiación por el pecado del pueblo. Entonces, esto de que uno muera por muchos, a lo mejor a nosotros nos parece un poco extraña la lógica, pero en el pueblo de Israel y en el trasfondo bíblico es algo absolutamente, por así decirlo, normal. El pueblo de Israel lo tenía ya interiorizado, era parte de su cultura y era parte de su día a día. Como un macho cabrío era suficiente para la expiación de todo un pueblo, de todo un pueblo. ¿Cuánto más el Señor Jesucristo, que no es un macho cabrío, que es Dios mismo encarnado, puede sacrificarse por los pecados de todo su pueblo, de todo su pueblo? Y para todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, que hay vida eterna. En capacidad, por así decirlo, en potencia, la obra de Cristo es inagotable. Todo aquel que cree tiene vida eterna y queda limpio y justificado por la obra de Cristo. ¿Bien? Pero sabemos que algún día todos aquellos que creyeron y actualmente ya conforman un cuerpo, y uno puede incluso explicarlo o entenderlo o apreciarlo de manera aún más concreta. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo muere por su pueblo? Muere por la iglesia, por todos los que creen. Hay una identificación estrecha con su propio pueblo, así como estaba el sacrificio con el pueblo de Israel. Entonces, estos pasajes nos pueden ayudar a entender cuán perfecto es el designio de Dios, cuánta sabiduría hay en la decisión misma de Dios de que Cristo fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es posible que uno muera en lugar de muchos? Sí, es posible. Para el Señor es válido. Y incluso en la cultura israelita lo era. Como uno puede morir por los muchos si la transgresión de uno fue perdición para muchos también. ¿Por qué Jesucristo? Hoy día también leímos muchas razones por qué Jesucristo es el Cordero perfecto, es idóneo. ¿Quién determinó que Jesucristo fuera el Cordero de Dios? Dios mismo lo estableció en su eterno consejo, allí en el consejo de la Trinidad. ¿Por qué es necesaria la muerte? Porque el pecado es parte de toda la humanidad y tiene corrompida y esclavizada a la humanidad y sujeta a las consecuencias de este pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Es por eso que el Señor Jesucristo tiene que morir, y no solamente morir, sino que también resucitar, y Él así lo hizo al tercer día, el primer día de la semana. Él se levantó entre los muertos para no solamente ser el castigo o la paga de nuestra paz, sino que también para ser el poder de nuestra resurrección, de nuestra glorificación y de actualmente la vida que tenemos, la nueva vida en Cristo. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos nuevamente tu presencia, agradecemos tu palabra, agradecemos porque Cristo es la palabra, porque Cristo es el mensaje encarnado, porque Él mismo nos habla, nos enseña a través de su Santo Espíritu que ha puesto en nosotros. Padre, agradecemos por la escritura, por la lección, por todo lo que aprendemos de ella,
Padre, abre nuestras mentes, nuestros corazones para poder mirar aquellas maravillas que hay en tu palabra, así como abriste los ojos de Agar para que viese la fuente allí en el desierto, que nosotros también podamos contemplar, pueda quitar el velo de nuestros ojos para poder eh, saciarnos de la abundancia de tu palabra, que es como una fuente también, una fuente de vida para nosotros. Rogamos por cada uno de los que se han conectado, también por los hogares representados, en el nombre del Señor Jesús. Amén.